Bien, mis hermanos, bienvenidos. Qué alegría verlos a todos. Es una bendición de Dios poder estar juntos. Cada uno de nosotros llegamos cargados de las diferentes causas que pasan en nuestras vidas, de lo que sucede en nuestras vidas, de lo que sucede con nuestros seres queridos. Pero tenga por cierto algo: Dios está en control de todo. Dios está en control de todo porque es Dios. Y lo que hoy debemos hacer es procurar que su santa palabra llene nuestros corazones y nos muestre y nos guíe el camino que Él tiene para cada uno de nosotros. Por eso, mis hermanos, les pido que oremos. Oremos al Señor desde nuestro corazón, con la sencillez de un niño, con la profundidad del desesperado, con la certeza del que tiene en Él. Dios escucha nuestras oraciones. Gracias, bendito Dios. Gracias por el privilegio de reunirnos, porque has permitido que nosotros, pecadores en el mundo, que andábamos muertos en delitos y pecados, por tu inmenso amor, soberanía y gracia, nos congreguemos hoy para levantar tu santa palabra y para encontrar la revelación que tienes para cada uno de nosotros. Consuela nuestras vidas, Señor. Llénanos de la certeza de tu presencia. Llénanos de la seguridad que siempre haces lo mejor por tus hijos. Y llénanos del anhelo de vivir conforme a tu palabra. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis queridos hermanos, yo quiero ir con ustedes a la epístola a los Filipenses, sobre la que hemos venido tratando en su capítulo 1 y en el versículo 6, que dice: estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como que en este domingo, ahora sí tan soleado, mejor que los anteriores, estamos invitados a llenarnos del calor del Señor, de su bendita palabra. Mire, estando persuadido de estos, el amor de Dios, su misericordia, su benevolencia, su majestad, su soberanía, su justicia, nos persuade que el que comenzó la buena obra en vosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pablo tiene estas expresiones profundas en cada uno de sus escritos. Pablo de vez en cuando asoma un versículo y nos lo pone frente a nosotros, que llega y se clava muy profundamente en cada uno. Porque al igual que nosotros, él, que vivió unas situaciones terribles, recuerden, esta carta fue escrita desde la prisión. Él nos muestra la base de su confianza, de la confianza en sí mismo, de la confianza que tiene en el futuro de él y de la confianza que tiene en el futuro de la iglesia, de la confianza que tiene en el futuro de su familia. Es una declaración profunda y fundamental de la teología y doctrina cristiana. Por eso le pido que nuevamente la vea. El versículo 6 del capítulo 1 de Filipenses. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo.
El apóstol estaba preso, perseguido. Había llegado a esa situación por ser fiel a la palabra de Dios, por predicar la palabra de Dios. Querían deshacer todo lo que él había estado haciendo y creyeron que la mejor manera era teniéndolo preso. Pero él expresa en estas palabras, estando persuadido de esto. Estoy seguro de esto, dice. Desde la prisión, con grilletes en sus brazos. Estoy seguro de esto. Tenía gran confianza en sí mismo y en la iglesia, porque dice aquel que inició la buena obra en vosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Y por qué estaba así? ¿Dónde estaba la confianza de Pablo? Es consciente él, en primer lugar, de la obra que se está haciendo entre los miembros de la iglesia de Filipos. Esa es la primera razón por la que él siente confianza, por la que él está persuadido, porque es consciente de la obra que se está haciendo entre los miembros de la iglesia. Y también, en segundo lugar, que en los miembros de la iglesia se sigue llevando a cabo la obra de Dios. No solo entre los miembros, sino en cada uno individualmente Dios está actuando. Entonces, la confianza no estaba en la iglesia, en los miembros como tal. La confianza no estaba en él, que había llegado a semejante distancia a predicar la palabra. La confianza estaba en quien estaba haciendo la obra. Aquel que inició la buena obra en vosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Ve cómo un cristiano y un creyente puede sonreír a pesar de tener grilletes en sus manos y en sus pies. Es decir, Pablo tenía muy claro la naturaleza de la vida cristiana. De eso se trata este versículo. De la naturaleza de la vida cristiana. Él entendía a cabalidad lo que sucede cuando un hombre, cuando una mujer, cuando un adolescente, cuando un niño se vuelve cristiano. Pablo sabía lo que sucedía. Y el poder que comienza a regir y a vivir en esta persona y el poder que se expresa en la iglesia cristiana. Es decir, mis hermanos, conocía el plan de Dios para cada uno de nosotros y para la iglesia. Entonces, usted puede entender cómo este hombre preso, lleno de aflicciones, lleno de quebrantamientos como usted y yo hoy día tenemos en el diario vivir, puede estar lleno de la certeza de que aquel que inició la buena obra en vosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Qué sencillez al escribir, qué profundidad al hacerlo de Pablo. Mire, la gran cantidad de dudas sobre nuestra vida, sobre nuestro futuro, sobre el futuro de la iglesia, sobre qué va a pasar con nosotros, porque seguimos siendo los mismos, porque no crecemos, porque no hay una explosión de gente, y todas las cosas que trataremos y debemos hacer, algunas de ellas, para expandir el Evangelio, deben ser entendidas a través de la lectura de esta palabra, porque el no entenderlo significa que comenzamos a dudar y a tener angustia en nuestras vidas. Entonces cualquier carga,
se convierte en un peso imposible de soportar y de caminar con Él. Pero recuerde la palabra de Dios, Él nunca le dará una carga que usted no pueda soportar. Así que piense en la fuerza, el poder y la estabilidad de Dios y no en su capacidad física, espiritual o emocional. El ser creyente lo capacita para que cualquier carga que venga de Dios usted la pueda soportar, porque Él lo dice así y su palabra es amén y amén. De tal manera, mis queridos hermanos, que entender esta verdad esencial y grandiosa nos permite tener paz. El no entenderla nos llena de preocupación y descorazonamiento. Se nos quita el gozo y nos llenamos de angustia. Por esto nos preocupamos de nosotros mismos. Decimos, ¿qué va a pasar? ¿A dónde voy? Nunca podré con estas cosas. Es imposible esto que me está sucediendo a mí. Sigo siendo el mismo. Nuestra posición, nuestra situación. Mi hermano, vemos nuestras carencias espirituales y claro, nos volvemos tristes. Nos duele muy adentro. Nos deprimimos, nos ponemos melancólicos y concluimos: ser cristiano es muy difícil. Y claro, este sentimiento se extrapola también a la iglesia. Miren, somos los mismos siempre. No hemos crecido. A nadie le importa el mensaje cristiano. ¿Qué va a suceder? ¿Qué nos va a deparar el futuro? Y es que no hemos entendido Filipenses 1:6. Estando persuadidos de esto, que aquel que inició la buena obra en vosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Lo preocupante es el tono de pesimismo que a veces le damos a nuestras vidas. Cuando lo natural en el ser humano comienza a aparecer, cuando la enfermedad, el quebrantamiento económico, la angustia, se torna en una carga que no podemos con ella. Si lo que dice el versículo 6 no es cierto, no tiene sentido nada de lo que dice la palabra de Dios. Pero si lo que dice este versículo de Filipenses 1, versículo 6 es cierto, entonces todo lo demás es cierto, porque usted estará persuadido de que aquel que inició la buena obra en su vida, en la vida de sus hermanos, en la vida de su familia, en la vida de la iglesia, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y Dios no tiene doble ánimo. Y Dios no abandona a sus hijos. Y Dios es permanente en su palabra. Mire, este versículo es el cimiento y sobre él se describe toda la naturaleza de la vida cristiana. La definición que nos atrae muchísimo cuando se habla de la vida cristiana o del cristiano es que es alguien en quien se está llevando a cabo una buena obra. Miren qué hermosa definición de un creyente. Alguien en el que se está llevando a cabo una buena obra. Tremendo impacto de esto. Y yo quisiera que analicemos poco a poco este versículo. Lo primero que debe saltar a nuestro corazón es: ¿quién es el autor de esta buena obra? ¿Cuánto tarda la iglesia? ¿Cuánto tarda el creyente en entender
que el autor de toda buena obra es Dios mismo. ¿Y cuánto lucha el ser humano por ser copartícipe de esta buena obra y de este inicio? Mi hermano, quien inició la buena obra en la iglesia Betania y en cada uno de sus miembros, es Dios mismo. Es Dios mismo. Observemos cómo Pablo llegó a Filipos. Y si usted se da cuenta, Pablo tuvo muchas vicisitudes, tuvo que hacer mucho trabajo. Él iba a otro lugar y dice, el Espíritu se lo impidió. Comienza a ver que Dios está usando a Pablo, no Pablo. Dios está usando a Pablo. Dice, no vas para allá, aunque yo quiero ir para, no vas para allá. Y en la noche Pablo se duerme y cuando está dormido sueña. Y ve a un varón que le dice, ven, te necesitamos, ven a vernos. Pablo no puso ese sueño en sí mismo. Lo puso Dios. Y cuando tuvo que cambiar y llegar por primera vez a Europa y dirigirse a Filipos, se encontró con mujeres que oraban. Dios puso esas mujeres. Y de esas mujeres, ninguna de ellas fue impresionada por lo que Pablo hablaba, porque en su palabra dice claramente, no por sabiduría humana. Porque Dios escogió lo necio del mundo para avergonzar a los sabios en su propio criterio, sino que Lidia fue tocada en su corazón por el Espíritu Santo y empezó la edificación de la iglesia. Y le trajeron a una niña que tenía un espíritu de adivinación, y como Pablo rompió con eso, acabó con eso, acabó con un negocio, fue llevado prisionero. Pablo ni planificó eso. Fue llevado prisionero, preso. Y estando preso hubo un terremoto. ¿Qué tiene que ver Pablo con el terremoto? Y el carcelero se convierte y da inicio a la iglesia en Filipos. ¿Lo puede ver? No fue Pablo. Pablo fue el instrumento en las manos de Dios. Hoy día mismo véase usted. Hoy día mismo véase usted. Y vea por qué está sentado, donde está sentado. Mi hermano, el autor es Dios. Pablo sabe, Pablo está completamente seguro que no es su obra. Nunca habla de la obra que yo hice y podría haberlo dicho. Yo fui a Filipos y creé la iglesia de Filipos y la levanté y me costó estar preso. Estando persuadido de esto, que aquel que inició la buena obra en vosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Ya ve que este concepto es fundamental y es el fundamento y el cimiento de la edificación de su vida y de la vida de la iglesia. Mire, veamos Hechos 14:27. Hechos 14:27 dice lo siguiente. Pongámosle atención, mis hermanos. Esta es la verdadera revelación de Dios para su vida, para la mía, para la iglesia. Dice el versículo 27 de Hechos 14: y habiendo llegado y reunido a la iglesia,
refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Podría estar escrito así. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas habían hecho ellos y cómo habían abierto la puerta a la fe a los gentiles. Pero la Biblia no dice eso. Dice que reunieron a la iglesia y les dijeron lo que Dios había hecho y no lo que ellos habían hecho. Ese es el Dios al que servimos. En cada actividad que nosotros podamos hacer. Miren, no son los miembros, las personas, las que hacen la iglesia. Hoy en día se reúne mucha gente, desde actividades políticas, deportivas, sociales, de beneficencia, de ayuda. Pero la iglesia no nace así. No se edifica y se levanta una iglesia por el criterio de ciertas personas. Para nada. No nace porque alguien pone unas reglas en la iglesia. La Biblia no debate siquiera estos conceptos, solamente los afirma. La iglesia es la obra de Dios. De hecho, los hombres no sabemos cómo edificar la iglesia. Dios sí lo sabe y utiliza hombres para ello. La salvación en su conjunto, totalmente, de inicio a fin, es una obra de la gracia de Dios y comprende en ese caminar la edificación de la iglesia, no dejando de congregarnos como tienen por costumbre algunos. Eso dice la palabra de Dios. Eso dice la palabra de Dios. No hay debate al respecto. Dice que el hombre, en su estado pecaminoso, está en contra de Dios. No desea a Dios. No anhela a Dios. Y jamás irá hacia Dios por sí mismo. Jamás habría iglesia. Jamás estaría aquí usted si Dios mismo no hubiera iniciado su obra en usted y en la iglesia. Entonces podemos entender el mensaje de Pablo, la profundidad y la sencillez, estando persuadidos de esto. Miren, un muerto no puede hacer absolutamente nada. Y usted y yo estábamos muertos en delitos y pecados. Vamos al libro de Hechos nuevamente y busquemos en el capítulo 16. Busquemos en el capítulo 16 los versículos 6 y 7. Y atravesando Frigia, todos están ahí, 16, 6, 7. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Qué hermoso ver que la persuasión de Pablo revela también grande y sencillamente el bendito Dios Trino al que servimos. Dios que inicia una obra, Cristo Jesús que la plasma, y el Espíritu Santo que se convierte en la fuerza a través de las cuales vamos edificando nuestra vida. Es la obra de un solo Dios, de un Dios Trino. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. El Espíritu Santo guió a Pablo. Usted ve que iba a otro lado y lo llevó a otro lado. Y entonces desembarcó por primera vez en Europa.
Por esto es que Él puede concluir en uno de sus pasajes célebres: somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Mi hermano, usted y yo estamos en este camino. Nos está haciendo, nos está perfeccionando. Todo aquello que en la vida suya y mía sucede no escapa al control de Dios. Su soberanía es total. No hay área de nuestra vida que no esté bajo su soberanía. Y por lo tanto, si entendemos el fundamento cristiano, podemos tener la paz que sobrepasa todo entendimiento. Miren, no solo se nos habla de la obra de Dios, algo que nos debe llenar de profunda paz es que se nos habla de la obra de Dios de principio a fin, durante todo el trayecto, durante todo el camino, hasta la consumación definitiva. Él inicia algo y no es que nos abandona, no es que Él nos ha creado y nos ha botado al mundo, y ahí cada uno debe ver cómo vive. Prosigue, nos guía, nos dirige, maneja las circunstancias, frecuentemente nos frena. Y este proceso de santificación es igual que el de purificación del oro, que después de tomada de la mina toda la piedra de cuarzo que contiene oro debe ser molido, debe ser cernida, debe ser lavada, después debe ser pulida. Y este proceso es largo, a menudo doloroso, tedioso, pero finalmente llegará a la estatura de Cristo Jesús. Entonces nuestro corazón tiene que ponerse alegre. Tiene que ponerse alegre porque nos guía, nos dirige, nos ayuda, nos muestra, nos frena. El Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Dios que nunca miente, el Dios que nunca falla, el que va a estar siempre y todos los días a nuestro lado. Dios en la iglesia, en su pueblo, controla los corazones y está cambiando los corazones de cada uno de nosotros. Por eso es que a Él sea toda la gloria y toda la honra, por los siglos de los siglos. Mire, este es el gran lema de la Reforma protestante: a Él toda la gloria. Y llegamos a eso, a llenar nuestro corazón de la revelación de su bendita palabra, al igual que Pablo, al estar persuadidos de que esa obra es divina, es de Dios. Miren, y lo importante, ¿cuál es la naturaleza de esta obra? Cuando usted se le daña algo, cuando usted choca el carro, usted lo lleva al ojalatero. Y son verdaderos maestros de arte. Cosas retorcidas, fierros dañados, lo enderezan, lo pulen, lo llenan de masilla, lo pintan y queda exactamente igual. Pero Dios no hace eso. No quiere que nos veamos bien. Él quiere que seamos diferentes. Muertos en delitos y pecados. Éramos incapaces siquiera de buscar y de pensar en Dios. Y entonces Él llega a nuestra vida
a través del Espíritu Santo abre nuestro corazón y piense cómo usted fue llevado a una iglesia, al arrepentimiento, al dolor por el pecado que vio en su vida, cómo fue llevado a la necesidad de Dios y cómo descubrió que era incapaz de poder relacionarse con Dios. Y entonces vinieron personas que revelaron a Cristo Jesús en su vida y usted cayó de rodillas y lo único que decía: Señor, yo no puedo, Señor, ayúdame, es verdad, he despreciado todo lo tuyo y necesito de ti. Pablo no quería ir a un lugar. Pablo fue impedido del Espíritu Santo. Pablo tuvo que cambiar de dirección. Pablo soñó. Pablo llegó. Pablo fue metido preso. Pablo testificó al carcelero. Había hablado con las mujeres y ahí está el inicio de la obra. Y ahí está el inicio de la iglesia de Filipos. Usted probablemente estaba perdido en alcohol, en drogas, en mentira, en todo lo que usted quiera poner ahí. Y hoy permanece en su vida, luchando contra algunos de ellos, pero ciertamente persuadido de que el que inició la buena obra la perfeccionará hasta la venida de Jesucristo. Ese es el cimiento que queremos hoy transmitir, mis hermanos. No es que Dios quiere mejorar su carácter, no es que Dios quiere mejorar su disposición. Es una obra de Dios en el alma de las personas, en la esencia misma del ser humano, de manera que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Hermano, usted y yo no necesitábamos ser latoneados. No podíamos. No servía nada de lo nuestro. Necesitábamos nacer de nuevo. Esa es la esencia del cristianismo. Usted es una nueva criatura. Yo le pregunto, ¿cómo ve a sus hijos? ¿Cómo ve a sus padres? ¿Cómo ve a sus hermanos? ¿Cómo ve a la gente que ama, a los amigos entrañables? ¿Qué estaría dispuesto a hacer si usted pudiera hacer algo porque ellos cambien? Tenemos una obligación, sí. Predique el Evangelio. ¿Cómo van a saber de ellos si no hay nadie que lo predique? Eso dice la palabra también. Su deber es ese. El resultado completo viene de Dios, no viene de usted, de su habilidad, de las técnicas que aprenda, del marketing que utilice. Viene de Dios. Su deber es hacerlo y hacerlo de la mejor manera y ser brillante en lo que hace y poder dar cuenta del Dios al que usted sirve. Estar dispuesto a hablar del Evangelio ante cualquier circunstancia, donde sea y con quien sea. Ese es el testimonio que Dios espera de usted. Este nuevo nacimiento es la vida de Dios en el alma del hombre. Esto escribe John Wesley, pero no es de él. Es de un irlandés. Pero no importa eso. Importa que logró Dios impactar la vida de este hombre y concluir que el nacimiento nuevo es la vida de Dios en el alma del hombre. A mí me sirve eso. Porque ¿de dónde salen todos los pecados? Quien reina en su corazón, quien reina en su alma, dominará su vida. Resumamos pues la obra.
El Espíritu Santo nos hace ver que somos culpables, que estamos perdidos, que no tenemos esperanza. Y aun el interés que tengamos en Dios es pecaminoso, porque usted y yo muchas veces hemos criticado a Dios y hemos pensado que es injusto y hemos pensado que no hace las cosas como debería hacerlas. Y ese pensamiento de un Dios 3 veces santo no es un pensamiento santo. Hasta ese deseo de buscar a Dios ha sido pecaminoso. Ese interés ha sido pecaminoso. Es decir, solo lo hemos considerado nominalmente, en una forma exterior, no interior. Anhelamos ser liberados de la oscuridad del pecado. David dice en sus salmos, del fango cenagoso en el que nos movemos. Anhelamos ser liberados de eso. Intentamos muchas cosas para cambiar, pero no logramos. Y entonces el Espíritu Santo nos revela a Cristo como Salvador. ¿Puede ver la Trinidad? ¿Puede verla? Eso que era tan oscuro y tan difícil, lo puede ver tan claramente, obrando en su vida, obrando en la vida de sus hijos, obrando en la vida de quienes ama. Dios Padre, amándonos de tal manera que nos lleva a sus pies. Dios Hijo, permitiendo que la salvación sea posible con su sacrificio en la cruz. Y Dios Espíritu Santo, obrando dentro de usted. Ya no entre ustedes, dentro de ustedes. ¿Recuerda usted? Recibiréis poder cuando haya llegado sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Se acuerdan? Y me seréis testigos. Mis hermanos, este Dios Trino es el que tenemos que verlo manifestado en nuestras vidas. Y nos crea un deseo de Dios, de vida distinta, de una vida mejor. Y una vez revelado la obra de Cristo Jesús en la cruz y puestos nuestros ojos en la bendita cruz de nuestro Salvador, es cuando se nos escorre el velo y podemos entender el derramamiento de sangre, la muerte de cruz de Jesús, pagando el precio por sus pecados y los míos. Entonces el hombre es incapaz de soportar un amor de esa naturaleza. Es imposible soportar la profundidad del amor de esa naturaleza de Dios, que no termina en eso, sino que inicia perdonando nuestros pecados. Nos perdona y crea una nueva vida en nosotros. Somos nuevos hombres y mujeres. Y otra vez vamos a escuchar a Pablo hablando en Gálatas sobre esta circunstancia. Gálatas 2:20. Gálatas 2:20 dice lo siguiente, lo tienen ustedes, ¿sí? Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esta es la nueva naturaleza. Esto que parecía a veces difícil de entender, hoy se vuelve sencillo. Ya no vivo yo. Es Cristo quien produce una nueva vida en mí. Me adoptó, me injertó. La sangre de Cristo Jesús circula por mis venas. Soy su hermano. Soy hijo de Dios. Se nos ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios. Eso dice la palabra. Y entonces ya no nos gustan las cosas de antaño. ¿Le ha pasado a usted algo así?
lo que antes era tan atrayente para usted, esclavo de tantas cosas, aunque sean buenas, aunque sean legítimas, no sean necesariamente malas, pero que ocupan el lugar de Dios, dejan de ser importantes para usted. Y sus ojos van a la familia, y sus ojos van a su esposo, a su esposa, a sus hijos. Pero porque esos ojos primero se fijaron en la cruz de Cristo Jesús y en su hermosa obra redentora. Mire, el Espíritu Santo sigue complementando la buena obra. Y usted decide ir a una iglesia, y en la iglesia sigue actuando el Espíritu Santo, porque cada vez que usted asiste, escucha su palabra, recibe la verdadera revelación y su vida se va transformando día a día. Porque la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Mi hermano, la nueva vida en Cristo es confiar en Dios, aunque en su momento no lo entienda. ¿Qué sería de nosotros si podríamos entender a Dios? Seríamos dioses. Él es infinito. Nosotros somos finitos. Nuestra capacidad no da para eso. Pero esa parte oscura de nuestra vida quiere que intelectualmente podamos entender todo y no da lugar a la fe. Y aquellos sabios en sí mismos creen poderlo entender todo en el mundo y le dan razones y cuestiones para todo. Mi hermano, el propósito de esta buena obra es prepararnos para la venida de Jesucristo. No es para la muerte, es para la venida de Jesucristo. Cuando haya cielos nuevos y tierra nueva. Cuando esas avenidas estén abiertas para todos. Cuando ya no haya necesidad de predicar la palabra, porque todo el mundo la conocerá. Y para que usted sea hallado, usted y su familia, y los seres que ama, sean hallados ante Cristo Jesús, que vendrá ya no como un Salvador, sino como juez supremo, a dividir la cosecha. Sea hallado entre quienes van a los cielos nuevos y a las tierras nuevas. Por eso amamos la palabra de Dios y por eso le damos gracias a nuestro Salvador, que a lo vil de este mundo llamó para avergonzar a los sabios. Mis queridos hermanos, de tal manera que estar aquí como un predicador es porque fui vi, por ninguna otra circunstancia. Y piense que usted está aquí porque fue un pecador, porque por esa circunstancia Dios lo amó, por su amor inconcebible, imposible de entenderlo, le dio nueva vida. Eso sería suficiente para que el domingo y todos los días de nuestra vida sean días de regocijo, días de alegría. Que Dios llene su corazón hoy. Permítale entrar. Permita y abra y quite todo razonamiento alrededor de usted. Y solo entregue su corazón al dominio total